Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como sabes, hacemos meditaciones y luego encantadísimos venimos aquí a compartirlas contigo para la gloria de Dios. Coge tu Biblia que seguimos aquí en el libro de Juan, capítulo 17. Hoy vamos a meditar 2 versículos bíblicos. Pero antes de esto quiero hablarte de algo que se nos estuvo hablando ayer en el culto y es impresionante porque el Señor estuvo hablando de cómo podemos crecer en el ministerio, que tenemos que ser martillados y cortados con hacha. Y esto no es fácil, ¿por qué? Porque nosotros nos gusta vivir nuestra vida a nuestra manera, ¿verdad? Mira, estaba viendo otra vez hoy algo que el Señor estaba hablando a través de otro siervo de Dios y estaba diciendo que aquí el Señor es el director. La idea aquí no es que yo quiero vivir mi vida a mi manera, no. Es que el director ya ha hecho una historia y esta historia tenemos que nosotros como actores seguir la historia que el director marcó. Que escribió en este caso. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios es el director y nosotros somos los actores. Hay una historia general, me quiero estas palabras, hay una historia general que el director ya escribió y hay una historia personal que el director también escribió. Entonces, ¿qué pasa? Tú y yo tenemos que vivir según actuar como actores, como buenos actores, aleluya. Tenemos que actuar según lo que el director escribió. Y no es fácil, créeme que no es fácil. ¿Por qué? Porque esto no es solo una actuación, esta es nuestra vida. Ahora llevándolo a nuestra vida personal. Nuestro Dios escribió una historia de redención. Y esta historia es que Jesús va a morir en la cruz. Esto es para todo el mundo. Todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también hay una historia personal que Dios escribió con cada uno de nosotros. Tú tienes tu historia personal, yo tengo mi historia personal. Ahora tenemos que adaptar nuestras vidas según lo que escribió el director, que es Dios. Y para esto necesitamos que el Señor nos llene de humildad, mansedumbre. ¿Por qué? Porque si no sale la rebeldía que tenemos dentro. Ya sabéis que el ser humano, nuestro corazón tiende a ser rebelde contra las cosas de Dios. Es una cosa que tenemos dentro. Mira, nuestros padres, Adán y Eva, siempre quieren salir para ser rebeldes contra la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a ser como Jesús, que se humilló y dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta es la oración que te pido que tú y yo hagamos hoy. Que el Señor nos ayude a que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Que Él sea el director y nosotros los buenos actores que hacemos el papel según lo escribió el director. Que el Señor nos ayude. Que su nombre sea glorificado. Vamos a pasar ahora a meditar en nuestro libro de Juan capítulo 17, versículo 18 y 19. Invitarte también que sepas que ya hemos hablado de todo, o sea, tenemos este libro ya súper meditado. Entra en nuestro canal y vas a ver ahí los versículos bíblicos impresionantes que el Señor y cuánto el Señor nos ha hablado en cada versículo bíblico, en cada historia y cómo el Señor Jesús nos ha enseñado de cómo Él también fue perseguido, le dijeron de todo, pero hizo caso a su padre, ¿verdad? Supo hacer su papel como buen actor en esta película que su padre había escrito como director. Que nos ayude. Bueno, vamos allá. El tema es yo me santifico a mí mismo. El primer versículo, mi querido amigo, a meditar hoy está en el versículo 18. Recuerda, estamos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vamos a meditar ahora. Vemos aquí que Dios, como te estoy diciendo, Dios envió a su Hijo al mundo y ahora su Hijo nos ha dado el mismo mandamiento. Él también nos ha enviado al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar a meditarlo. Cuando dice, tú me enviaste al mundo, una comisión que Él cumplió en la cruz. Mi querido amigo, Él lo cumplió en la cruz y tú y yo no queremos ni siquiera un rasguño. Ay, que Dios prepare nuestros corazones. Luego dice, también los he enviado al mundo. Mi alma te alaba. Esto es para predicar y permanecer en la cruz.
Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Y luego cuando saltamos al versículo 23, nos damos cuenta que dice ahí: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice: para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Te van a llamar loco, te van a llamar de todo, pero tú recuerda que es locura para los que se pierden. Por eso no tenemos que dejar de predicar. El Señor nos dice que tenemos que permanecer en la cruz. Jesús hizo la voluntad de su Padre en la cruz. Nosotros tenemos que permanecer en esta cruz, en esta obra que Él hizo en la cruz, y predicar el Evangelio. Capítulo 2, versículo 2 de este libro de Primera de Corintios dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quiero saber nada de ustedes, sino predicaros a Jesucristo y a este crucificado. Amén. La cruz es la base de todo, mi querido amigo. Si tú y yo no tenemos nuestros ojos puestos en la cruz, estamos perdiendo tiempo. Pasamos, mi querido amigo, al versículo 19. Escucha lo que Jesús dice ahí. Dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Fuerte, ¿verdad? Vamos a ir ahora a meditar este versículo bíblico. Este versículo 19 vamos a separarlo en dos partes. Dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Qué significa esto? Jesús estaba diciendo aquí: por ellos yo me separo para hacer la voluntad de Dios, a fin de hacer la voluntad de Dios. Y luego dice: para que también ellos sean santificados en verdad. Mira, nadie puede santificarse, mi querido amigo. Es una obra del Espíritu Santo que se realiza cuando el creyente mantiene su fe en la cruz y en Cristo. Si nuestra fe no está puesta en la cruz y en Cristo, no podemos santificarnos, porque el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Mira, dice aquí en el libro de Romanos 8, versículo del 1 al 2, dice, y luego vamos a saltar al 11, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros ya no vivimos bajo la ley del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo se santificó para hacer la voluntad del Padre. Y nosotros vivimos según esta fe en la obra que Él hizo ahí, en la cruz. Por eso el Espíritu Santo, cuando vivimos según esta fe, le damos poder al Espíritu Santo de entrar en nuestras vidas y ayudarnos. Vamos a pasar al versículo 11, que vemos que dice ahí sí: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos, ¿ves?, de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz, entonces el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y nos vivifica. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Jesús se santifica al separarse para hacer la voluntad de Dios, es decir, morir en la cruz. ¡Ay! ¿Cómo nos cuesta morir, verdad? Hoy, Dios, ayúdanos. Mira, Jesucristo sufrió en el Calvario a fin de que sus seguidores puedan separarse del mundo y apartarse para Dios. Como está escrito aquí en Hebreos 13, 12, dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús padeció fuera de la puerta para santificarnos a nosotros. Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos vivir en santidad, para que el Espíritu Santo pueda santificarnos. Mi querido amigo, nada de esto podemos conseguirlo solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero necesitamos someternos primero a la voluntad de Dios. Como te he dicho antes, Dios es el director y nosotros los actores. Que Dios nos ayude a saber ser los buenos actores, como en Hollywood, que vemos ahí alguna película y decimos: wow, qué película más buena. Pues
Que el Señor nos ayude también a vivir nuestras vidas según lo que Él ya escribió antes que estuviéramos aquí. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana.